tardes, República Dominicana y el mundo que están en sintonía con Cinevisión, Canal 19. Inicia Políticas Públicas, un programa producido por el doctor Andrés Enrique, César Guzmán y con la participación hoy de quien les habla, Félix Luna. Gracias a todos los dominicanos que nos sintonizan y que día tras día nos prefieren. El día de hoy tenemos como invitado especial al ingeniero político por demás, Héctor Rodríguez Pimentel. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a Políticas Públicas. Muy buenas tardes, Félix. Gracias por la invitación. En la espera del doctor Andrés Enrique, que el tapón como es de verse, ¿no? Pero viene en camino y se integrará. Sí, es que la ciudad está ahora que si tú no sales una hora antes para cualquier diligencia que vaya a hacer, llega tarde. Llega tarde, así es. Porque los tapones que se están experimentando aquí es una cosa increíble. Ingeniero, nosotros queríamos tener esta conversación con usted porque vamos a tocar varios tópicos y varios temas. Pero vamos a iniciar por el político y después entramos a la parte técnica que usted maneja. Como tú quieras. Usted como experto político que ha estado en los principales escenarios en los últimos 30 años, que conoce la clase política actual, ¿qué lectura usted le da a la situación política que está viviendo el país y la República Dominicana? Da la impresión de que la clase política en la República Dominicana ha ido perdiendo credibilidad y ha ido perdiendo ese espacio de ser un garante de superar las crisis. Parece que la República Dominicana se encuentra hoy profundamente en una crisis política que uno no sabe lo que puede parir este proceso. Bueno, yo diría más bien, Félix, que lo que tenemos es una crisis en los partidos políticos. Los partidos políticos han comenzado un proceso de degradación democrática y hoy en día están prácticamente empantanados. Sí. Primero, no hay democracia interna en los partidos. Eso desapareció prácticamente. En ninguno. Bueno, en algunos menos que otros, pero en sentido general, la democracia interna ha desaparecido prácticamente. Y entonces todo el mundo pensó que eso se iba a resolver con la aprobación de una ley de partidos políticos, que regulara la vida interna de los partidos. Bueno, se aprobó la ley de partidos políticos, duró más de 10 años en el Congreso, tanto tiempo duró y tanto se le jamaqueó a esa ley, de aquí para allá y de allá para acá, que finalmente lo que resultó fue algo que efectivamente no restablece esa democracia interna que se ha perdido. Y tú tienes ahora una ley de partidos políticos que, a pesar de que está ahí, los procesos de renovación interna se burlan. Ahora mismo tú ves que con excepción del PLD, que hay que decirlo, que ahora decidió hacer unas primarias bastante democráticas y abiertas y sin... Que no es para renovación de las autoridades, sino para... Bueno, para por lo menos de la candidatura. Comenzaron por ahí, yo creo que eso es un paso positivo. Sí. El hecho de que se haya hecho una mínima de reserva, por ejemplo, en el caso de los senadores y los diputados, y haya propiciado una primaria abierta, eso es positivo. Ahora, sin embargo, en otros partidos, como por ejemplo el PRM, que es un partido nuevo, que debió exhibir un poco más de modernidad, lo que hace entonces que se reserva 29 senadurías. Sí. Es decir, eso es algo que, independientemente de que sea una estrategia política acertada, como algunos de ellos señalan, sí, pero lesiona muchos derechos de personas allá adentro, sí, que quieren competir. sí. De manera que esa parte, y los dos, fíjate tú, el PLD hace primarias abiertas con reserva solo de 2 senadurías, Sí. el PRM hace primaria cerrada con reserva de 21 senadurías, los dos están ajustados a la ley. Es decir, no es que se han salido de la ley de partidos políticos, ninguno de los dos se han ajustado, pero fíjate, con políticas diametralmente opuestas. ¿Qué te indica eso? Que la ley de partidos políticos fue una ley con mucha deficiencia, con lagunas y ambigüedades, sí, que no estableció un sistema que garantizara efectivamente la democracia interna de los partidos políticos. que es lo que hay que promover. Y por otro lado también, otra cosa que matiza también la crisis de los partidos que te señalé, es el hecho de que los partidos ya carezcan de base programática ideológica.
y ahora mismo se vive un pragmatismo interno, un pragmatismo del día a día. Hacer el día a día lo que cada día conviene. Incluso se han acuñado frases maquiavélicas en los partidos de que hay que hacer solo lo que conviene. O sea, en eso de hay que hacer solo lo que conviene, indica que el fin puede justificar los medios, que de cualquier manera que se haga, si conviene hay que hacerlo, aunque haya que sacrificar a fulano, aunque haya que lesionar a Mengano, o aunque haya que violar cualquier norma institucional. Pero en ese sentido hay quienes han dicho que el liderazgo político del país es pimeo ante la situación actual. ¿Qué usted tiene que decir en cuanto a eso? Porque usted viene de un liderazgo tradicional, bueno, que se dice que no le ha dado espacio a una nueva generación para que asuma el liderazgo político. Y con una crisis, con un liderazgo que no es capaz de ponerse a la altura de las circunstancias, parece imposible entonces salir de una situación así. Esa frase que se ha acuñado de que hay que darle paso a las nuevas generaciones y a la juventud, yo nunca he estado de acuerdo. Porque es que en política nadie entrega nada. Sí. Y las carreras políticas son de por vida. No son de que voy a ejercer la política por 2 años y después voy a retirar. No. Sí. La política, igual que todo en la vida, el amor, las pasiones, el trabajo, todo se ejerce de una vida, porque en la vida, tú tienes en la vida entera que hacer todas esas cosas. Y si eres político, tienes que dedicarte a la política durante vida tenga. Ahora, lo que hay que garantizar en la sociedad para que ese relevo se produzca es Pero la sociedad necesita el relevo. Bueno, todo en la vida necesita relevo. Todo en la vida necesita relevo, pero a su tiempo. Porque no es verdad que si tú no estás preparado y no estás en el lugar adecuado en un momento determinado, tú no vas a aprovechar cualquier oportunidad que esté presente. El joven que quiera incursionar en política tiene que prepararse para poder dar el salto cuando la situación lo amerite. Es decir, poder ascender cuando la situación se lo permita. No estar forzando o pretender que otros te va a dar el chance. Nadie te va a dar el chance en nada, ni en los negocios, ni en los estudios, ni en la política. Nada. Tú eres que tienes que ganarte tu propio espacio con tu trabajo. De manera que eso de que no dan espacio, que los líderes se mantienen y no quieren darle chance a nadie. Y que el liderazgo no es responsable de las circunstancias. No, nada de eso. Cada quien tiene que buscar su espacio. ¿Cómo usted ve entonces el pulso que se está haciendo en este sentido de una posible modificación a la Constitución para que el presidente Danilo Medina ya no una reelección, sino para habilitarlo para el 2024? Bueno, ¿o usted prefiere mantener el sistema como está? Déjame decirte, el asunto de la modificación o no de la Constitución es un tema partidario interno del PLD en este momento, porque los dos líderes que están compitiendo en esa organización política, ambos han tenido la oportunidad de ejercer la reelección. Es decir, ya no se puede decir fulano es reeleccionista y yo no lo soy. Tanto Danilo Medina se ha reelecto en una ocasión y Leonel Fernández se ha reelecto en 2 ocasiones, porque él ha sido 3 veces presidente. Es decir, aunque no haya sido consecutiva, solamente 2 consecutivas, pues tiene también una tercera. De verdad que esa es una lucha de ese partido que tiene que dilucidarlo a lo interno de ese partido. Que ahí que yo creo que se le puede hacer la crítica al PLD, que no ha tenido la capacidad en esta ocasión de dilucidar ese tema dentro de su organismo. Pero y entonces, ¿y el tema que tiene el país respecto a, vamos a darle la oportunidad a este ciudadano de que ganó las elecciones, puede gobernar 4 años, puede presentarse en una segunda opción y nunca más? O sea, esa opción que es social, porque yo creo que, por ejemplo, en México te dan un solo periodo. En Estados Unidos te dan 2, que es el modelo que está aquí. ¿Usted no entiende que ese es un tema también que tiene que todos los partidos políticos, todo el liderazgo nacional empoderarse en base a eso? Bueno, pero no se ha ejercido nunca. Fíjate, ahora por primera vez y tampoco parece que se va a ejercer. Eso del 2 periodos y nunca jamás. Porque eso se estableció en la Constitución de 1900. Pero está la oportunidad de la sociedad de decir, ese es el modelo que yo quiero. En la Constitución del 2015, ¿verdad? Cuando se hizo la reforma. No, la del 2009. La del 2009
No, perdón, la del 2003. Con la que la del Leonel 2003, fue a la presidencia. Sí, la del 2003 fue la que planteó, efectivamente, planteó la de 2 periodos y nunca más, la de Hipólito. Después Leonel, el intercalado, y después Danilo volvió a la de 2003. La reforma que hizo Hipólito en el 2003. Exacto. Que para correr el asunto de la no reelección que estaba establecido en la Constitución, la modificó y estableció entonces 2 periodos y nunca más. Y nunca más. Eso fue entonces el 2004 surge Leonel, ejerce esos 2 periodos, de 2004 y la modifica al 2012 para habilitarse. Entonces antes de eso, en el 2010, hace una modificación de la Constitución para provocar entonces la reelección alterna. Es decir, 2 periodos alternos y volver otra vez. Entonces Danilo Medina asume el poder en esas condiciones y hace una modificación en el 2015 y establece entonces los 2 periodos y nunca jamás. Ahora estamos en otro proceso de modificación constitucional, porque se dejaron baches en esa Constitución. Porque el hecho de impedirle a un ciudadano, eso hay que verlo, que nunca más puede ser presidente, en vez de... Usted está como con la reelección. No, en vez de decir la Constitución, porque la Constitución... Nosotros los reformistas no podemos hablar en contra de la reelección, porque el doctor Balaguer hizo su obra de gobierno usted está con que se modifique. Basado precisamente en la reelección. Pero lo que te quiero decir, lo que debería establecerse, 2 periodos y nunca más para todo el mundo, pero no 2 periodos y el que está, que nunca más vuelva, pero él solo. No, es todo. Sí, pero y el transitorio, el vigésimo. Bueno, pero es que ya Danilo ha hecho 2 periodos. Bueno. Entonces, Danilo y después todo el que venga se verá en esa misma circunstancia. Eso es discutible porque fue en el 2015 que se modificó. Entonces el 2015 no podía tener efecto al 2012. Bueno, pero él es decir, esa parte del vigésimo es indiscutiblemente algo que solamente perjudica al ciudadano presidente. Entonces, de ahí la controversia que esto ha generado en todo el país. Lo que te quiero decir, que el asunto, aquí el doctor Enrique, el asunto de la reelección o no, ya no es un problema, no es solamente un problema nacional, más que un problema nacional, es un problema interno de los partidos, de 2 líderes que se disputan tener más periodo de gobierno. ¿Te das cuenta? Entonces el PLD en ese aspecto ha fallado, que su organismo principal, que es el que resuelve todos los problemas internos de ese partido, que es el comité político, no ha podido en esta ocasión enfrentarse a ese problema, que yo creo que ahí es que donde ellos deberían dilucidarlo y tomar una decisión al respecto. Doctor Andrés Enrique, que se une. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Estamos bien. Bueno, ustedes están en el tema político. Sí. Bueno, Héctor, quisimos que viniera principalmente para hablar del asunto del agua, porque es bastante preocupante la situación que tiene la República Dominicana. Mire, nosotros tenemos un crecimiento demográfico bastante acelerado, demasiada gente, y los servicios del agua potable son muy deficientes. Son muy pocas las poblaciones que tienen un servicio de agua eficiente, y entonces a eso se agrega la situación que tenemos de las cuencas hidrográficas que están muy afectadas, primero por la deforestación y luego porque no ha habido un manejo adecuado de las mismas. Entonces tú que tienes mucha experiencia en este caso, quisiéramos saber tu opinión al respecto. Mire, doctor, la crisis del agua es una crisis global que se expresa naturalmente a nivel local en la República Dominicana, con mucho más agudeza, porque aquí nosotros hemos tenido mayor improvisación en el manejo del agua. El cambio climático, la contaminación. Trump dice que no hay cambio climático. Bueno, eso lo dice Trump como una forma de aplicar ciertas políticas de manera momentánea en los Estados Unidos para lograr un nivel de desarrollo que se le atribuya a su gestión. Pero el cambio climático es algo realmente tangible, que lo estamos viviendo día a día. Aquí en la República Dominicana lo hemos vivido con crudeza. Nosotros hemos tenido aquí, hemos tenido sequías prolongadísimas, después épocas de lluvia inmediatamente. Aquí, por ejemplo, en el año 2007
de 2007 a 2009, yo no sé si usted recuerda esa época, o la gente se lo olvida muy fácil, nosotros tuvimos niveles pluviométricos récords en esos 2 años, por encima de los 2.000 milímetros, cuando el promedio nacional es alrededor de 1.400 milímetros. Y se experimentaron situaciones anormales. Ustedes recuerdan el desbordamiento del lago Enriquillo y del lago Azuay, del lado haitiano. Y el Enriquillo ganó mucho terreno. No, y eso duró durante esos 2 años. La discusión en el país era qué vamos a hacer con las aguas del lago Enriquillo. Que tomaron todas las tierras ganaderas de los alrededores. Bueno, Boca de Cachón surgió de ahí. Efectivamente, y creó un problema social en esa época. Pero lo mismo ocurrió en Laguna Redonda, en el este. Y ocurrió en Villa Vázquez. El nivel freático subió de manera inusual y causó muchísimos daños. O la ruptura, por ejemplo, de la carretera de Casavito, inusual, que se cuarteó. ¿Usted recuerda eso? Sí, sí. O de la zona de Lucas Díaz, en Moca. ¿Usted no recuerda la montaña de Lucas Díaz cuando se desplazaron, que produjo muchísimos deslaves por ahí? Entonces esos 2 años fueron así, pero inmediatamente en el 2009 comenzó un periodo de sequía extrema, que se manifestó en todo el país, muerte de reses, falta de cultivo, etcétera. Y luego entonces periodo de sequía. Entonces esos vaivenes climáticos que hemos tenido en el país nos dicen que el cambio climático es una realidad, el calentamiento global. Bueno, pues eso, el calentamiento global, el cambio climático y la forma irresponsable con que se ha manejado el recurso agua a nivel global y también aquí, han provocado una situación de crisis que la tenemos presente. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una sequía que pensaron que había cedido ya, que había comenzado la época de lluvia. Sin embargo, la sequía continúa y hoy tenemos en San Juan de la Maguana, nos dicen las noticias, y en la línea noroeste tenemos el grito al cielo de los productores de arroz, que ven perder sus cosechas porque no tienen agua suficiente. En la República Dominicana, por ejemplo, tenemos una situación de mayor crisis que solamente la notamos cíclicamente, pero que se manifiesta todos los días. Aquí tenemos, por ejemplo, las lluvias, que son el único recurso de agua de que disponemos, porque como no tenemos aquí nieve ni nada de eso, no hay de cielo, solamente tenemos agua cuando nos viene de la lluvia. Y de 26 mil millones de metros cúbicos que el país recibe promedio todos los años de lluvia, solamente tenemos capacidad para almacenar 2.500 millones de metros cúbicos. Eso quiere decir que solo almacenamos el 9% del agua que nos cae. Y como solo almacenamos ese 9%, entonces tenemos que cuando se producen 2 meses o a lo máximo 3 meses sin llover en el país, entonces tenemos una crisis de agua. Porque los ríos ya nuestros no son ríos de almacenamiento de agua, son riachuelos. Sí, está muy bien. Decir, son ríos que cuando llueve tienen agua y de que deja de llover, a los 10 días están secos. Son ríos temporeros, mayormente lo que tenemos. Sí. Es decir, aquellos ríos de remanso que conocimos, ¿verdad? Que el agua va lentamente y que se mantiene a cierto nivel, ya eso desapareció. Entonces, como eso es así, si nosotros no tenemos la presa suficiente para almacenar el agua, entonces ocurre que cuando hay 2 meses o 3 meses que no llueve, viene la sequía. Y eso es una situación que nos afecta cada vez. Las presas que tenemos ya, la más nueva, que fue la presa de Monción, data desde 1996. Es decir, estamos hablando de 23 años. La más nueva que tenemos, tiene 23 años. No, y las presas están sedimentadas. Y aparte de eso, entonces usted agrega ese otro elemento, que ya las presas no cogen el agua que cogían antes, porque las presas están sedimentadas en la mayoría en más de un 50%. Pero ¿usted no cree que la inversión del Estado en cuanto a la construcción de presas, que está detenida desde el 96, ¿verdad? Bueno, ahora se está haciendo, no, hay que decir las excepciones. la de aquí, la de Monte Grande, que es muy importante, la presa de Monte Grande en Barahona, y se está haciendo también, se hizo una presa en San Juan de la Maguana. Pero chiquita. Una presa pequeña que moja alrededor de 20.000 tareas. Pero mire, allá por los lados para la frontera hay la presa que debió hacerse, la Corte 1 y la Corte 2. Que eso hubiera solucionado el problema de agua. Eso le da agua inclusive a Haití
Y energía eléctrica para los dos. Tú dices la de Artibonito. Sí, para allá. La de Artibonito es una presa que está identificada hace mucho tiempo, porque el río Artibonito nace aquí, en Nalga de Maco, en San Juan de la Maguana. Sí. Y entonces sus principales aguas la va y la deposita en Haití, en la zona de Artibonito, que es el único lugar donde ellos cultivan agricultura, que hacen agricultura, que cultivan arroz y esas cosas. De ahí. Entonces esa presa, que es una presa binacional, para construirla hay que tener la anuencia de los dos países y manejarla binacionalmente. Es decir, tú tendrías que tener una administración binacional que te indique cuándo echar agua hacia allá y cuándo echar agua hacia aquí. De manera que es una de las más conflictivas que hay en este momento. Pero eso se consigue inclusive con la intervención de los organismos internacionales. Correcto. Que dan financiamiento para ese tipo y el manejo. Eso es fácil, porque es ponerse de acuerdo. No es tan fácil, porque las presas binacionales traen siempre sus problemas. Sí, pero se habla. Pero se puede hacer, hay que hacerla. Y hay que hacerla, porque esa agua se pierde toda. Exacto, sobre todo para satisfacer ciertas necesidades de Haití, porque nosotros creemos a veces que los problemas de Haití no son los nuestros. En materia de agua y medio ambiente son los mismos problemas, porque estamos en la misma isla. Sí. El hecho de que de aquel lado esté totalmente deforestado, que no haya agua, nos afecta a nosotros, porque incrementa la migración hacia este lado. Sí. Porque la gente va hacia donde hay agua, donde hay árboles. Sí. ¿Entiendes? Eso es lo que más precipita las migraciones. Y también desde el punto de vista económico, nos afecta, y a nosotros nos traería buen beneficio también esa la de Artibonito, porque nos daría agua para toda esa zona de San Juan de la Maguana que lo necesita, porque la presa de Sabaneta ya tampoco es suficiente para la cantidad. Entonces usted no cree que es un proyecto para limpiar las presas, ¿sería viable? Podría ser viable, pero la experiencia dice en materia hidráulica que muchas veces es más económico construir una presa, un lago al lado de la presa que existe, que limpiar la que está. Porque hay pocas compañías que existen para limpiar presas y el precio es caro. Se habla, por ejemplo, de $1 por metro cúbico. Usted tiene, por ejemplo, la presa de Atillo, que tiene casi 400 millones de metros cúbicos. Y si la mitad está sedimentada, usted tendría 200 millones de metros cúbicos. Multiplíquelo por $10 para que usted vea cuánto da. Eso da todos los cuartos del mundo. Sí, demasiado. Entonces muchas veces es más fácil. Lo que hacen los Estados Unidos, esos países en Europa, es que usted tiene un lago que se sedimentó, entonces usted hace un lago al lado, porque siempre la cuenca tiene espacio para hacer otro al lado. Para hacer otro al lado, o construir nuevas presas, aguas arriba o aguas abajo. Pero aquí no se está haciendo nada. Bueno, por ejemplo, tú tienes aquí el río Yaque del Sur, tiene la presa de Sabanayegua allá arriba. Y el gobierno decidió ahora, que está bastante avanzado los trabajos, que eso también hay que aplaudir esa decisión, construir la presa de Monte Grande, que está aguas abajo de la presa de Sabanayegua, en el mismo río. Por tamaño. Es decir, en vez de usted eliminar el sedimento de la presa de Sabanayegua, usted está construyendo una presa aguas abajo, otra presa. Entonces usted complementa y almacena más agua. De manera que eso es lo que hay que hacer, almacenar más agua para que podamos tener más disponibilidad del líquido. ¿Cuántas presas se necesitarían en el país? Bueno, o el país está en capacidad de construir? Mira, se han identificado 26 presas en todo el país, adicionales a las 32 que tenemos. Aquí hay regiones que no tienen presa. Yo te voy a poner el este no tiene una sola presa. No hay. Y por eso tú ves que en el este, hoy salió una noticia en el diario Libre de hoy, que dice que la intrusión salina en la zona de Bávaro y Punta Cana, la intrusión salina es el agua del mar que penetra subterráneamente a la tierra. La intrusión salina ha aumentado del año 2012 hacia acá alrededor de 2 kilómetros de la playa adentro. Hacia adentro. ¿Por qué? Porque todos los acueductos del este y todas las aguas que se proveen en el este vienen de pozos tubulares, vienen del subsuelo. Entonces, a la medida que usted succiona el agua del subsuelo, en esa misma medida deja un vacío para que el agua del mar por abajo entre. Entonces ya el agua del mar está en la zona de Bávaro y Punta Cana 3 kilómetros más allá de la playa. Eso significa que la mayoría de pozos, que ya casi no hay lugares para hacer pozos. Y eso es porque no almacenamos el agua. Ahí la situación es bastante grave, porque tenemos el asunto de que ahí no hay presas. Los acueductos no sirven. No hay presas. Los acueductos son todos de pozos.
De pozo, entonces. O ¿en qué directamente con obras de toma en los ríos, como es el caso de Higüey, por ejemplo. Yo digo, güey, sí. Mira, entonces, ¿cuál tú sería tienes una solución ahí? No hacer presas. Hay Una identificadas, hay presas, sí, sobre el río Chabón, Ajá. aquí en Romana, que es una presa que está identificada hace tiempo. ¿Y cuánto le costaría eso al Estado Dominicano? Sobre el río Duey, en la zona de San Pedro, de Higüey, por allá. Sí, de Higüey. Y sobre varios ríos, hay unos 5 ríos que se han identificado. Hay una presa también en la Anamullita, en el río Anamuya, que es uno de los ríos más virtuosos que tiene el este. Sí. Es un río que tiene aguas superficiales y aguas subterráneas. Es decir, llega un momento determinado que él se sumerge. Sí. Y eso es lo que le da agua a Higüey, básicamente. Pero entonces, a Anamuya lo que le hicieron fue una cárcel. Sí. Bueno, esa es la zona este, pero usted tampoco tiene presa en el Atlántico del país, la zona de Puerto Plata, que es otra zona turística, ahí no hay una sola presa. Y ahí hay muchos ríos importantes que se pueden aprovechar. Entonces la construcción de presas es algo fundamental y prioritario en la República Dominicana. Si no lo hacemos, nosotros vamos a tener problemas con la agricultura en los próximos años, en el corto tiempo. Vamos a tener problemas, ya lo estamos teniendo, pero se va a agudizar mucho más. Tú tienes, por ejemplo, te hablaba de la línea noroeste. Sí, ahí hay problemas. Que se cultiva básicamente el arroz y el guineo. Sí. Son las provincias de Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. Esa es la línea noroeste. Bueno, esa zona hay que llevar el agua. Esa zona y aquí en la capital son los 2 lugares donde el agua se trasvasa. Sí. A la capital se trasvasa de Baní, por la presa de Valdesia. Sí. Y a la línea noroeste se trasvasa de la presa, de 2 presas, de la presa de Tavera, que es el agua para riego, y de la presa de Monción, el agua para el acueducto. Es decir, que es una zona que no tiene forma y se han identificado ahí 2 presas que deben ser también una prioridad, que es la presa de Ámina y la presa de Guayubín, sobre el río Guayubincito. Entonces, esa zona, si no se acometen esas 2 obras hidráulicas en los próximos años, o yo decía en los próximos meses, en poco tiempo, esa va a ser una zona que no tendrá espacio para el cultivo. Espacio para el cultivo, básicamente. Porque quizá con la presa de Monción siempre va a tener agua del acueducto y de hecho funciona muy bien. Pero el agua para la agricultura cada día escasea más, porque la presa de Tavera ya no es suficiente ni siquiera para los acueductos del Cibao Central, que es Santiago y Moca. Es decir, no es suficiente ya para eso y entonces no puede destinar agua a la línea noroeste. Hoy en día, los productores de arroz de esa zona, que habían recibido el mandato de Agricultura y del INDRI para que sembraran el arroz, porque ya supuestamente había pasado la sequía y que la presa tenía suficiente agua. Sin embargo, después que ellos sembraron hace aproximadamente un mes y medio, hoy, en el día de hoy, ya ellos están desesperados porque pueden perder su cosecha. Mañana tienen una reunión en Montecristi, una reunión que ellos califican de decisiva y están reclamando a gritos que las autoridades de Agricultura y del INDRI acudan por allá mañana para que se reúnan con ellos a ver cómo buscar una solución a ese problema inmediato que tienen de suministro de agua para el cultivo del arroz y que su cosecha no se pierda. Bueno, ingeniero, vamos a una pausa brevísima, para seguir con esta conversación muy interesante sobre la situación del agua en la República Dominicana. Regresamos en breve. La Casa del Microondas es el centro de reparaciones de batidoras, licuadoras, estufas, tostadoras, hornos, lavadoras, en fin, todo lo electrónico de su hogar. Especialistas en microondas y con los repuestos originales. Visítenos, el chequeo es totalmente gratis. Calle Roberto Pastoriza, casi esquina Tiradentes, número 152, frente al McDonald's. También estamos como Sánchez Reparaciones, en la Virgilio Díaz, número 54, detrás del Multicentro Churchill. Y en la Rómulo Betancourt, 1310, frente a Omega Tech.
con el teléfono 809-770-2398. La Casa del Microondas. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Llega a República Dominicana el Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, un evento que reúne a los mejores exponentes de la comunicación política en Latinoamérica. Debates, intercambios y actualización en un solo lugar. Los días 28 y 29 de agosto en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX. Inscríbete ya y aprovecha los descuentos de preinscripción. Busca más información en congresosrd.cumbrecp.com. Congreso Iberoamericano de Comunicación Política. Recuperemos el campo, recuperemos la producción. Recuperar el campo es recuperar el orgullo y recuperar el ánimo que tiene el dominicano de volver a soñar. Así de fértil como es mi pueblo, así somos los hombres y mujeres que amamos a esta tierra. Porque es un hombre de convicción. Yo creo en él. Un hombre estadista. Yo apuesto a él. Capacitado. Yo me voy con él. Yo me voy con él. Nos vamos con él. Acompáñenme para que juntos recuperemos la esperanza. Ramón Emilio Concepción, presidente. Partido Revolucionario Moderno. No todo está perdido. La Casa del Microondas es el centro de reparaciones de batidoras, licuadoras, estufas, tostadoras, hornos, lavadoras, en fin, todo lo electrónico de su hogar. Especialistas en microondas y con los repuestos originales. Visítenos, el chequeo es totalmente gratis. Calle Roberto Pastoriza, casi esquina Tiradentes, número 152, frente al McDonald's. También estamos como Sánchez Reparaciones, en la Virgilio Díaz, número 54, detrás del Multicentro Churchill, y en la Rómulo Betancourt, 1310, frente a Omega Tech, con el teléfono 809-770-2398. La Casa del Microondas. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Continuando con políticas públicas, seguimos con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Mire una cosa, ingeniero, y digan una situación que nosotros vemos mucho aquí en el Gran Santo Domingo. Principalmente lo vemos en el polígono central, en lo que es la capital, el Distrito Nacional, que hacen un edificio de tantos apartamentos, 20, 30, 10, 4, 5, perfecto. Como hay deficiencia en el servicio del agua potable, entonces el edificio hace un pozo para el suministro de agua, pero también a pocos metros hace un pozo para la descarga de las aguas residuales. Claro. Sí. Explíqueme eso. Ahí hay una contaminación. Aquí hay unos sitios que se bañe con el agua que sale en la llave, le da tarraquiña, una cuestión que se llama raquiña. Y no es el edificio el que hace la cisterna, porque la cisterna a lo mejor encamisada bien, quizás no hay porosidad para que entre el agua residual, sino es la propia corporación de acueducto que lo hace. Es la CA que hace pozos. Usted coge la Winter Churchill, ¿usted ve? Sí. Toda la isleta central de la Winter Churchill está lleno de pozos tubulares. ¿Qué son pozos tubulares? Que succionan el agua del subsuelo. Pero ¿qué pasa? Que la del subsuelo está contaminada porque los sépticos que ustedes lo están mandando. Porque el séptico, cuando se hace un edificio de 50 apartamentos, vamos a suponer, usted tiene 50 apartamentos descargando por 5 personas, póngale, por cada apartamento. Sí. Usted va a tener, ¿cuántas personas hay? 2.500 personas descargando por los inodoros, ¿verdad? Sí.
¿Cómo maneja el edificio esa descarga? Para el subsuelo. Lo que hacen es un filtrante, que yo le llamo. Filtrante. Un séptico y un filtrante. Sí, eso mismo. Sí. Usted sabe que el séptico es para las aguas fecales y el filtrante es que se perfora el subsuelo para Sí. que vaya a Para las que aguas baje subterráneas. para allá, sí. Al bajar a las aguas subterráneas, por ejemplo, ahí en la Winston Churchill, esas heces fecales están suspendidas ahí. Entonces, cuando hay un pozo que la jala, el pozo la jala y la lleva al acueducto tuyo. Sí. Entonces tú te bañas con esa agua, quizás tú te estás bañando con la misma agua que tú estás descargando hacia abajo. Es una realidad que está ocurriendo en esta ciudad. Pero ¿Por qué está ocurriendo? grave. ¿Por qué está ocurriendo? Y no solamente en la ciudad de Santo Domingo, también solamente el 7% de las ciudades del país tienen sistema de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, son muy pocas mire, ciudades. el Puerto Distrito Plata tiene Nacional, uno. ¿usted sabe cuánto es? Es que hay alcantarillados, pluvial y sanitario, un 18%. Y yo diría que hasta menos. Por ejemplo, Que toda la esa vieja provincia de Santo ciudad- Domingo. Porque No, ahí no hay nada. Esta ciudad tiene En la provincia de Santo Domingo no hay nada. la capital. Yo le estoy hablando de la capital vieja, porque Sí. esto parece que es increíble. ¿Pero a mire. dónde va la capital vieja? No, la capital Ciudad vieja es Nueva. Ciudad Nueva, ¿Y dónde va esa agua la residual? Máximo Gómez, que es al Mar Caribe. Pues entonces no hay tratamiento. No hay ningún Porque tratamiento. estamos hablando de tratamiento de las aguas residuales, no conducirla nada más. No, Porque no, usted no, la puede conducir por un viaducto hasta el mar o hasta el río, pero está contaminando igual. Sí, igualito. Afortunadamente aquí en la ciudad se está haciendo una gran obra, que eso hay que resaltarlo. ¿Cuál? Que es la planta de tratamiento que está haciendo por aquí, por la zona La casi en Villamella. de Villamella, que va a Sí. abarcar 25 barrios, recoger las aguas residuales de 25 barrios Sí, populares. Eso sí. Esa obra está casi concluida y va a aumentar a un 15% del tratamiento de las aguas residuales del país. Es una Actualmente es gran un obra. 7%, eso lo va a aumentar a un 15%, de manera que va a modificar un poco las estadísticas. Sí. Yo te puedo decir ciudades que ya tienen su sistema de tratamiento de aguas residuales, como Puerto Plata, Montecristi, fíjate, Montecristi tiene su sistema. Su provincia. Y en Villa Vázquez también. Y algunas ciudades se han hecho. Entonces tenemos que invertir más en ese aspecto, porque eso de las aguas residuales lo que está produciendo mucha contaminación que finalmente se traduce Y en más enfermedades. un para país la que gente. vive del turismo. No, en el este En no hay el nada de este eso. no hay nada, ¿eh? No. Es igual que La otra política contaminación. de los vertederos. Usted tiene en un estudio que hizo Medio Ambiente, hay 350 vertederos a cielo abierto. Ese es otro problema de la basura que tenemos que enfrentar. A cielo abierto. Maltratado. No, a cielo abierto. Tiran ahí, algunas veces cerca de río y cañadas, y otro ahí. Por ejemplo, en el este, ese lado de la provincia de Altagracia. Ahí hay un vertedero, que eso no tiene nombre, a cielo abierto. Y en Bávaro hay otro. No, y el de Puerto Plata, que Pero ya se ha hablado el de bastante. Villa Altagracia, que usted va por la carretera y usted lo ve ahí, el vertedero. Pero ahí caemos, por ejemplo, el asunto de tratar los vertederos y la misma agua es un problema de financiamiento. Financiamiento. No, y que de aquí- políticas públicas que hay que enfrentar. Y, por ejemplo, aquí tenemos un problema. Aquí se hacen urbanizaciones. Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo se han hecho muchísimas urbanizaciones. Los ayuntamientos le aprueban la urbanización. Obras Públicas aprueba también la urbanización. Los planos, lo que sé yo. Se limitan solamente a cobrarle los permisos, pero no le exigen a esas urbanizaciones que tengan su sistema de las aguas servidas, de planta de tratamiento y de todo. No lo tienen. No lo tienen. Entonces, hay una irresponsabilidad de la autoridad que permite eso. Porque de una vez viene el ingeniero y dice, no, eso me va a aumentar el costo del proyecto. Claro. Bueno, pero haga su proyecto con ese costo incluido. Entonces, aquí hay una irresponsabilidad compartida. De las autoridades. De la autoridad con el constructor. Oiga bien, y hasta con el mismo ciudadano. Que dice, no, porque es más barato, entonces me conviene más. Esto, hasta ahora, la gente está conviviendo con eso, pero eso ya eso está llegando a un límite. Y también muchas veces la falta de transparentización de la situación. Por ejemplo, en el problema del agua, uno de los problemas que más afecta el agua, que no se puedan tomar políticas públicas adecuadas, es que el agua es gratis. Gratis, sí. En la República Dominicana. Es decir, el agua
va por el río, ¿verdad? Y viene la casa. Por ejemplo, tú haces una presa, el Estado construye una presa. Monte Grande, que lo está construyendo ahora, toma 300 millones de dólares prestados en el exterior y hace la presa. Almacena 300 millones de metros cúbicos de agua. Y entonces inmediatamente la presa está. Oye esto, inmediatamente la presa está instalada, viene la corporación del acueducto. INAPA, vamos a suponer. Sí. Y se instala y coge, mete una tubería y saca agua de la presa. Distribuye esa agua, la lleva a la casa, esa agua la cobra precariamente, pero vamos a suponer que la cobre eficientemente, porque si no lo hace eficientemente es un problema institucional, debería hacerlo y cobrarle el agua a los usuarios. Cobrarla de verdad. Pero la cobra el agua, INAPA, ¿verdad? INAPA usa ese dinero para su necesidad administrativa e institucional. Pero INAPA paga el agua de esa presa. ¿A quién se la paga? No se la paga nadie. Entonces cuando la presa se deteriore, ¿quién la repara? Hay que buscar otro préstamo. Sí. Pero lo mismo pasa con la Corporación de Electricidad, con la sede. Ellas instalan turbinas ahí en la presa, sacan la electricidad, la cobran al usuario, pero tampoco pagan el agua. Bueno, pero hay una... Cogen los agricultores, cogen las juntas de regante. El agua, se le hacen los canales, le llevan con los cultivos y el agua no se paga. Entonces cuando la presa se deteriora, cuando el bosque se deforesta y cuando se daña el medio ambiente, ¿quién lo repara? El Estado. Entonces hay que cobrar el agua, hay que establecer tarifas. Pero si usted hace una presa, usted tiene que establecer tarifas para los acueductos, tarifas para los sistemas de riego, tarifas para la generación eléctrica, para que ese dinero vaya a un fondo para hacer nuevas presas y darle mantenimiento. Entonces eso mismo pasa con el asunto de la contaminación de la basura, lo que tú estabas señalando ahorita, que tú eres un experto en ese tema. La basura no se cobra aquí, tú tiras basura y nadie le cobra la basura. No cobran. Entonces como no se cobra la basura, ¿quién paga por recoger la basura? ¿Quién hace la planta de tratamiento de basura? El vertedero para reciclar la basura, ¿quién lo hace? El Estado con un préstamo lo toma. Un vertedero. Es verdad que no hay una sociedad sustentable, que es hacia donde tenemos que ir. Para usted llevar un vertedero bien llevado, más o menos en un financiamiento mínimo, es $8 por tonelada. $8 por tonelada. Pero eso no es para el ayuntamiento del distrito, es para todo el país. Bueno. Entonces ahí tiene que haber una regulación y una fuente de financiamiento que permita que usted puede hacer las inversiones del lugar, porque nadie va a hacer inversiones. El propio recurso, mire, yo he visto, el propio recurso tiene que generar el dinero. Mire, la basura es dinero, el agua es dinero, pero no se cobra. Proyectos de eso. Usted oye estos aspirantes alcaldes y los alcaldes, no, que vamos a llegar al ayuntamiento para hacer con la basura un sistema de reciclaje. Usted lo oye. Oiga, yo he visto de eso más de 400 proyectos. Lo he visto en papeles. En un solo municipio reciclado. Lo he visto en papeles y he ido fuera y lo he visto funcionando. Sí. Cuando yo voy fuera y lo veo funcionando, me pongo a investigar. ¿Cómo es el asunto aquí? Sí, mire. El ayuntamiento paga una parte y otra la subsidia el Estado. Pero unos montos que ya usted sabe. Sí. Entonces, cuando llegan aquí, que llegue ese alcalde nuevo, que vamos a hacer reciclaje. Todos han prometido eso, usted lo ha oído. Sí. Y después pasan administraciones y vienen otros. Y ninguno hace nada. Y usted tira la basura a la salida del pueblo. Porque cuando llega el asunto, cuando vienen, traen inversionistas siempre y van para allá a viajar gastando cuartos. Cuando vienen, y los cuartos para pagar esto, ¿de dónde van a salir? No, que no hay, que vamos. Se cae. Seguro. Entonces, mire, con el agua pasa lo siguiente. Yo también he visto allá afuera, porque hay que buscar las experiencias. Claro. Sí. Que cobran el agua que llega a las casas por el acueducto. Seguro. Pero cobran el agua que sale. Que sale de la presa. No, de la casa para el sistema de drenaje. El agua residual. Se cobra también. Sí. Aquí, ¿qué es lo que hay? Bueno, aquí malamente se paga el agua que llega. Sí, porque... Y la que sale, salió. Y peor, aquí incluso hay avería en las calles, que el agua se desparrama, sin decir los negocios clandestinos, que botan el agua. No, esto es un desastre. Hay una expresión que retrata esa situación que tú señalas. El que contamina paga.
en el mundo entero. Exacto. El agua cuando llega a tu casa llega limpia. Limpia. Y tú te bañas, descarga el inodoro, Sí, lavas ropa, lavas los platos, etcétera. sí. Tú contaminaste esa agua, entonces hay que pagar por contaminarla. Hay que pagar. Y hay que pagar por el recurso. Sí, aquí nadie paga. Aquí, por ejemplo, tú coges una industria y se instala una industria, esa metalúrgica que usa mucha agua, o cualquier otro tipo, y no le paga el agua a nadie. Pero usted que sabe lo que es eso. Y muchas veces terminan contaminando el Mire, río. usted va a las 5:30 de la tarde, debajo del puente Peinado, que es el puente que une la Máximo Gómez, ¿verdad? Sí. Con Villamella, que pasa a Río Isabela. Y usted se pone ahí, en un barquito, en una yola, o arriba del puente, así a mirar para allá. Y ya a esa hora sale un agua blanca. Oiga, un agua blanca. ¿De dónde viene esa agua blanca? O de las empresas del polígono industrial que tiene la Máximo Gómez, que la tiran todas para allá. Claro. Sin planta de No, y también tratamiento, los mataderos. sin ningún supervisor. Ah, no, esa es la otra. Usted oye hablando. Cada pueblo hay un matadero. Usted, que no, tira- no, no. Pero, coge el agua del río no, y la tira al río. no después. todo al río. Pero usted oye hablando, por ejemplo, aquí, gente que yo veo, como vi un director de una autoridad portuaria. No, que estamos limpiando el río Isabel y el río Sam. Me quedé ahí porque están unos barcos, una cuestión. Bueno, limpiando el río. Mire, lo del río Isabela hay que saber cómo. Río arriba, es decir, el área de la Cuava, por ahí atrás, esa área de Villa Altagracia para acá que nace. Está en la descarga de Posilga, de Puerco, que eso no tiene nombre. Y todo el mundo es para allá, para allá. Entonces, por eso usted ve el río lleno en Lila. Cuando yo estuve en el INDRI, los 2 años que duré en el INDRI, yo tenía todas esas inquietudes. Entonces, buscando solución, porque las soluciones no deben ser inmediatistas, solamente el día a día, sino hay que buscar soluciones definitivas. Elaboramos un proyecto de ley de aguas. Y para eso nosotros reunimos toda la experiencia de los países que ya tienen su ley de agua. Trajimos aquí expertos de España, de Estados Unidos, de Brasil, de Panamá, de Costa Rica, de los lugares que tienen ley de agua. Hicimos un proyecto de ley de agua, lo sometimos al Congreso Nacional y tiene más de 10 años ya en la gaveta del Congreso. ¿Cuál es la parte fundamental de ese proyecto? Es decir, que el agua tiene un valor. Hasta que tú no le des un valor al agua, usted no puede hacer nada, porque déjeme decirle qué pasa con eso. El agua, usted puede tener una población rodeada de agua y tener problemas de sed. De hecho, aquí lo tenemos. La Vega y Bonao. ¿No usted ha definido el país? La Vega y Bonao son las 2 provincias que más agua tienen a su alrededor. Sí. Y sin embargo la gente padece de sed. ¿Por qué? Porque no basta con tener el agua, hay que hacer la obra hidráulica. Usted tiene el agua en el río, pero para transportar esa agua, primero sacarla del río, ¿verdad? Tratarla y ponerla en condiciones. Y después transportarla por tubería hasta la casa de las personas. Eso es una obra hidráulica. Y eso cuesta mucho dinero. Entonces el presupuesto nacional no da para eso. Porque el presupuesto de los gobiernos está dedicado básicamente a los servicios de las personas, salud, educación, etcétera, vivienda y alimentación. No puede dar para construir obras hidráulicas que son costosísimas. Una presa cuesta 300 millones, 400 millones de dólares. Entonces vamos a estar cogiendo prestado cada vez por eso se ha suspendido. Usted ve que yo le dije que Monción fue la última. Bueno, es que no es fácil. Ahora mismo Monte Grande va a paso un poco lento. Por falta de fondos. Porque que esos son fondos que se necesitan. El Estado no dispone de ellos. Entonces la obra hidráulica, para las obras hidráulicas, tienen que salir los fondos de la propia agua, porque son obras muy rentables que se pagan a los 5 o 6 años. Si usted vende el agua, o sea, si el agua produce sus recursos, pero si usted la regala. Pero usted sabe dónde está el problema del proyecto. ¿Por qué el proyecto no camina? Sí. Porque nosotros los dos hemos sido legisladores. Claro. Esa es la otra parte de la historia. No, porque aquí lamentablemente los legisladores que llegan ahí, de todos los partidos, son muy pocos los que tienen conciencia. Sí.
Por ejemplo, usted tiene conciencia de que, bueno, este es un proyecto que es bueno, que es vital para el país, ¿verdad? Sí. Usted vota consciente de que ese proyecto es bueno y hace todo lo que sea. Pero aquí, lamentablemente, hay legisladores que dicen, ¿y qué tiene ese proyecto? Esa es la manteca. ¿Por qué tiene de cuarto? Que si no hay cuarto, no pasa. Mire, y otra cosa es que los mismos presidentes de ambas cámaras se hacen los locos, porque usted tiene que meter un proyecto así en proyectos prioritarios para darle a eso y caerle arriba, vamos arriba con esto. Pues usted sabe que si no le entran arriba, no pasa. No, y muchas veces es terrible. La voluntad política, ¿verdad? A veces. Ahora, los proyectos únicos que están pasando aquí en el Congreso en estos últimos años son los proyectos que van del Poder Ejecutivo. Sí. Si llevan la bendición del Poder Ejecutivo, pasa. Los otros no pasan. Mire, Andrés, hay muchos del Poder Ejecutivo también retenidos ahí que son importantes. Sí, lo paran. Y son importantes. Miren, ya llegamos al final, lamentablemente, concho, se me quedaron muchas preguntas y muchos temas. Vamos a cuadrar para hacer otra entrevista, porque todavía nos falta del agua otro tema. No, porque hay que hablar del uso del agua del mar, que nosotros vivimos de espalda del mar. Los ríos. Y bueno, los mismos ríos. Y hay que meterse a todos esos temas. Señores, llegamos al final de Política Pública. Gracias al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, que se comprometió aquí en el aire a volver para hablar de estos temas. Mañana será otro día y estaremos nuevamente aquí en Políticas Públicas. Usted está viendo